Bueno, vamos a dar la más cordial bienvenida a mi querido compañero y amigo, el periodista Jorge Ortiz. Me encanta tenerlo acá. Al ingeniero Henry Yandún, vinculado a la Cámara de la Construcción desde hace algunos meses en prestantes actividades. Nos acompaña también el arquitecto Diego Salazar. El arquitecto Fernando Carrión también va a estar por línea telefónica con nosotros para hablar ahora de los desafíos que tiene la ciudad. Hemos hablado de los desafíos que tiene la nación y en Quito, en Teleamazonas, el alcalde de la capital ha mencionado que han transcurrido 7 meses desde que Jorge Yunda fue posesionado como alcalde de nuestra urbe. Algunos expertos en política y un ex alcalde de Quito consideran que el metro no tiene empresa que le pueda operar. Es uno de los grandes retos que señala Helen Quiñones en Teleamazonas. No sé por qué usted ha preferido ese inserto, pero escuchemos a la periodista. Han transcurrido 7 meses y evaluamos el modelo que empezó a aplicarse en Quito desde el 14 de mayo, cuando Jorge Yunda se posesionó como alcalde de la capital. Desde el inicio, Yunda habló de una reestructuración municipal y para lograrlo mencionó la venta de carros y la reducción del número de funcionarios municipales con el fin de ahorrar recursos económicos. Y hemos logrado ahorrar $23 millones en estos 7 primeros meses. 6 días después de su posesión, Yunda anunció un plan intensivo de repavimentación de toda la ciudad, que tomaría entre 6 y 7 meses, durante el cual se aplicaría el pico y placa todo el día. El ex alcalde de Quito, Roque Sevilla, cree que la medida no es algo integral. Resultan más trascendentes saber qué va a pasar con la movilidad en su conjunto. ¿Qué va a suceder con el metro? Hasta ahora no se toman decisiones vitales para el metro, como por ejemplo el saber quién va a administrarlo. En cuanto al transporte público, el alcalde dijo que a finales de mayo se presentaría al Consejo el proyecto de ordenanza sobre reestructuración tarifaria, pero hasta la fecha no pasa por el Consejo. Esta ordenanza es clave para la entrada en operación del metro de la capital. Que esta obra que le ha costado a la ciudad más de $2.000 millones no se convierta jamás en un elefante blanco, sino que pueda ser autosustentable. El alcalde Yunda es el burgomaestre de la ciudad con múltiples problemas sin resolver. Su examen de liderazgo lo rindió en las manifestaciones de octubre. Yo de 10 le pondría un 4. Desde la academia, el abogado y politólogo Andrés Moscoso considera que Quito tiene un alcalde sin experiencia en gestión pública. Lo que tenemos es un alcalde que tiene una estrategia populista en relación a ciertos temas, pero que en realidad en cuestión ciudad no sabemos lo que está haciendo. Yunda llegó a la alcaldía con el 21% del total de los votos. Su votación es la más baja en 27 años. Con esta votación logró solo tener 3 concejales de 21 que tiene el distrito. No ha sido un consejo que haya querido bloquear la gestión del alcalde. Me parece que ha sido un consejo que ha demostrado su afán de darle gobernanza a esta ciudad abierta. Temas como seguridad, movilidad, ligado a la operación del metro y si se mantiene el hoy no circula, son algunas de las aristas pendientes para el 2020. Helen Quiñones, 24 horas. Era una panorámica de la señorita Helen Quiñones de Teleamazonas, nuestro fraterno canal. Y es por eso que al dar la más cordial bienvenida a Henry Yandún, vocero del colectivo Constructores Positivos, así se llama el colegiado que él lidera, mencionan que la situación está de la siguiente forma. Al inicio de esta gestión de el alcalde
de Quito, Jorge, digamos después de la posesión de Jorge Yunda, con algunos retos que tiene como burgomaestre, le vamos a tomar la lección, en primer lugar, al señor Henry Yandún. ¿Cómo ve usted la realidad del municipio capitalino? Buenos días, buen año a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. El alcalde recibe una entidad con por lo menos 2 administraciones malas y obviamente esa es una carga muy fuerte. Tiene una burocracia muy difícil de manejar y no tiene dinero, o sea, es el clima perfecto. No obstante, nosotros los quiteños tenemos que tratar de ayudar y ser positivos porque hay que sacar la ciudad adelante. Cuando hablaban del metro, por ejemplo, nosotros como constructores positivos nos preocupa que justo la zona de influencia del metro... ¿Por qué se llaman constructores positivos? Bueno, este es un clúster que hicimos cuando había la ley de plusvalía y fuimos quienes lideramos la derogatoria de esta ley y nos juntamos por la desesperación de que no había nada. Funcionaba. No funcionaba. El presidente Correa anterior tuvo la audacia de eliminar prácticamente la fortaleza de los gremios profesionales. Les cortó la parte económica brutalmente, se debilitaron los gremios y nosotros nos juntamos para hacer algo y de ahí ya nos quedamos tratando de influir en la política pública de una manera positiva. Entonces, volviendo al tema, Gonzalo, lo que hablaban, por ejemplo, del metro, lo más grave del metro es que la zona de influencia del metro es una zona cuya densidad poblacional está reduciéndose, es decir, va a faltar clientela. Y nosotros lo que promovemos, porque hacemos propuestas positivas siempre, es de que se debe incentivar la densificación de la zona de influencia del metro. Caso contrario, el metro está quedando sin clientes porque una de las dificultades del municipio son los obstáculos burocráticos que tienen ahí tremendos. Hace que el terreno sea muy caro y la gente va a vivir cerca de Machachi, cerca de Cayambe, cerca de Portumbaco, por allá. Y eso es malo para el metro. Entonces la ciudad tiene que densificarse más. Gonzalo y personas que nos escuchan, Quito apenas usa 1/3 de su capacidad de densidad poblacional, es decir, en el mismo área de Quito debería haber 3 veces más de población. Entonces la ciudad se va hacia lo ancho en todas las direcciones, lo cual es pésimo porque para un municipio es muy difícil administrar unas 2 o 3 o 10 o 100 casas aisladas porque hay que darle de incrementar de una manera fabulosa. Y esto ayudaría obviamente mucho al metro y ayuda mucho a la sustentabilidad de la ciudad, porque lo que hay que evitar es que la gente se movilice. Ese debería ser uno de los objetivos grandes del municipio. Y el otro es la digitalización de la ciudad. Gonzalo, aquí las trabas municipales son tan brutales que nosotros hemos calculado que el impacto en proyectos estancados es del orden de 1.728 millones de dólares por las demoras municipales en la aprobación de proyectos de una planificación urbana y ese tipo de cosas. Eso interfiere, digamos, la agilidad con la que se podría atender esa competencia y esa prioridad emergente para la ciudad de Quito. Claro, es que nosotros tenemos que entender, Gonzalo, y el alcalde tiene que entender que el principal problema de Quito es el empleo, es la falta de empleo. Y la actividad ¿Es un problema coyuntural o viene arrastrando? No, pues es un problema nacional, pero hay oportunidades. Si aquí en el Ecuador, en Quito, digamos, están proyectos retenidos o se demoran, quiere decir que sí hay oportunidades. Gonzalo, el 88% de los ecuatorianos tienen como... Administrativamente demoran los proyectos de... O sea, los procesos son muy antiguos. Activación económica se podría denominar. Es un proceso muy antiguo. Esto tiene que digitalizarse urgentemente para que los procesos, los trámites después que tremendo escuchar capitalino que no pueda el cabildo quiteño activar una política de ensamblar iniciativas productivas para una ciudad que está con un peso de desocupación impresionantemente grande, es totalmente lamentable. ¿Allí qué podría estar ocurriendo con una iniciativa más inventiva o más creativa del actual alcalde electo?
A ver, Gonzalo, mi preocupación fundamental, o sea, es decir, como quiteño, me preocupa la falta de operatividad del municipio. Por supuesto, los expertos pueden darnos, como ya nos empezó a dar Henry Ñandún, algunas cifras impactantes sobre la falta de operatividad del municipio, pero yo creo que no solo debemos apuntar el dedo acusador contra el municipio, sino que debemos apuntarnos el dedo acusador contra nosotros mismos. Los quiteños en los últimos años, no me atrevo a decir cuántos, pero ya son varios, hemos dejado de querer a nuestra ciudad. Hemos perdido el orgullo de ser quiteños, el compromiso de vivir en Quito, el compromiso con la ciudad. Una prueba palpable, tangible, es que elegimos un par de tipos como Yandún y Pavón. Es decir, qué poco... Por si acaso. Sí, me refiero a Yunda, perdón, mil disculpas. Yo no estoy en ese... Solo pienso en eso y me ofusco. Me parece asombroso y muy demostrativo de la falta de amor por nosotros mismos, por nuestra ciudad que tenemos, haber elegido a Yunda y haber elegido a Pavón. Eso creo que demuestra mucho que los quiteños no nos hemos puesto a reflexionar sobre las necesidades de la ciudad, sobre la importancia de tener gente capacitada, que ponga la necesidad de la ciudad y de los habitantes de la ciudad por encima de sus prejuicios políticos. Elegimos pensando en la política. Ese 21% que votó por Yunda y que votó por Pavón, votó pensando en la ideología, en el fanatismo enloquecido que despertó el correísmo y no en las necesidades de una ciudad que ha crecido muy rápido, que tiene muchas necesidades muy variadas y que tiene problemas graves. Y no solamente eso, Gonzalo. En octubre, Quito y los quiteños, porque hay que decirlo también completo, y los quiteños fuimos agredidos. Hubo un paro de una violencia inusitada en que amenazaron a la gente, la agredieron, la atacaron. Así fue. ¿Y cuál fue la respuesta? Ninguna. Los ecuatorianos nos ha faltado reflexión, nos está faltando capacidad de reflexión, de decirnos qué nos pasa. Tuvimos 10 años de un gobierno autocrático, mandón, abusivo, además terriblemente corrompido y además ineficaz. Contra lo que cree mucha gente, fue un gobierno de una ineficacia terrible que desperdició una ocasión de oro para que el Ecuador se desarrollara autónomamente. Terminados los 10 años y medio, no solamente elegimos a quien se suponía que iba a ser el continuador de ese proyecto fracasado como era el socialismo del siglo XXI, sino que no nos pusimos a pensar qué nos había pasado a los ecuatorianos para elegir, reelegir y tolerar un gobierno como el de Correa, con todos los desatinos, excesos, abusos, violencias, divisiones que generó. Y después ocurre lo de octubre. Quito es agredido, no solo Quito, Ambato también, por ejemplo. Los quiteños fuimos agredidos, amenazados, la gente estuvo atemorizada. Y nos faltó después una reflexión, decir qué nos pasó a los quiteños, que no nos pusimos a pensar por qué estamos así de indefensos, por qué no tenemos una capacidad de reacción, por qué elegimos un alcalde. La fila poniéndole el pecho a las balas y decir aquí no me atacan a Quito ni a los quiteños. Yunda se suma a los manifestantes y se vuelve un agresor más de Quito. Y terminados los hechos de octubre, no hicimos nada. No nos pusimos a pensar, a reflexionar profundamente qué nos está pasando a los quiteños y cómo evitamos que esto vuelva a ocurrir. Cómo tenemos una ciudad segura. Nos preocupamos por la delincuencia, nos preocupamos por el tránsito caótico que causa muchos accidentes y no nos preocupamos por lo que es la mayor amenaza, que de pronto venga un grupo de gente por reivindicaciones políticas. Pueden haber sido los indígenas, otra ocasión pueden ser los sindicalistas y otra ocasión pueden ser quienes sean. Y nos paralizan la ciudad, nos atemorizan, meten a la gente en sus casas como que fuera trincheras a protegerse y los ecuatorianos no hacemos nada. Y el gobierno, por evitar victimizar a los líderes de las protestas, pues no hace nada contra ellos. Y entonces ya no tenemos unos líderes indígenas que son víctimas. Ahora tenemos unos líderes indígenas, y veamos las encuestas, unos líderes indígenas que son héroes. Sí. Y entonces y van a ser candidatos a la presidencia de la República. Hasta pueden serlo. Y el Ecuador se encuentra con una Muchos situación... dirán con todo derecho. Los peores. La gente con menos reflexión podrá decir con todo derecho, pero quienes han agredido a una ciudad, quienes han generado esa violencia entre ecuatorianos, no solamente que no deberían ser candidatos a la presidencia, no deberían ser candidatos a nadie, deberían estar presos. Pero es que, Gonzalo, la peor receta siempre es la impunidad. La impunidad nunca es una buena idea.
Y no es que el gobierno, no es que la fiscalía, no es que los jueces, los quiteños nos quedamos de brazos cruzados. No levantamos nuestra voz altiva, gallarda, continuada, diciendo, exigiendo que quienes agredieron a Quito sean atacados, sean procesados, empezando o incluyendo a quienes, como las autoridades de esta ciudad, de esta provincia, al la señora alcalde Pavón. Rodas le pareció fácil, supremamente fantástico, entregar la ciudad a Jorge Yunda. Bueno, aparentemente no le quedó remedio, el señor Yunda ganó la elección. Lo terrible es que los quiteños hayamos optado por esa elección. O sea, Quito ha sido una ciudad que tradicionalmente, históricamente, ha tenido buenos alcaldes. Ha tenido alcaldes que han hecho buenas gestiones y que incluso se han proyectado nacionalmente. Hemos tenido varios alcaldes que después han sido presidentes porque su gestión al frente del municipio. La señora Tamaín dice que tiene mucho que ver en el triunfo y en el éxito electoral del actual binomio. Probablemente, pero lo que me preocupa es que haya quiteños que hayan votado por Pavón y por Yunda, porque eso demuestra que hemos perdido autoestima, que Quito ha perdido su identidad, que Quito no es la ciudad de la que nos sentimos orgullosos los quiteños y por la cual estamos dispuestos a hacer sacrificios. La amamos, la queremos, la cuidamos. Ahora es el lugar en el que vivimos. Quito ya no es una ciudad, es un gentío. Es un gentío. ¿Qué opinas, Diego? Te tengo los tiempos aquí en el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, y un gran año para todos. Y mucho de lo que sea un buen año depende de nosotros mismos, no solo de otros, ¿no? A ver, hay tanto que hablar sobre estos temas que voy a tratar de compensarlo, comprimirlo en el menor tiempo posible. Lo más grave de Quito y de algunas ciudades del país, yo diría que la mayoría, es el hecho de que lo que hemos dicho, estamos deconstruyendo la ciudadanía. O sea, no estamos construyendo ciudadanos, estamos construyendo habitantes que vivimos juntos y arrimados. La ciudadanía se construye con el sentido de solidaridad, de comunicación, donde todos interactuamos a pesar de nuestras desigualdades y diferencias. Esa es una verdadera ciudad. Y este rato somos los habitantes. No me importa que agredan el centro histórico. Yo como estoy en Tumbaco, allá yo estoy lejos de la bulla, ¿sí? Esa es la deconstrucción de la ciudadanía. Las élites se han ido a los valles y se liberan de esa responsabilidad. No me importa que peleen en las calles. Yo estoy en el 8º piso del edificio, así que como hay guardia afuera y no permiten entrar, entonces a mí no me molesta, a mí no me importa. No me importa que haya el día, hoy no circula porque yo tengo 2, 3 autos, entonces yo cambio de auto. O sea, como a mí no me afecta, no me importa. Ese es para mí lo más grave de lo que está ocurriendo en Quito. Y entonces, eso se refleja incluso en la construcción. O sea, tenemos conjuntos cerrados en vez de tener las calles abiertas, porque las calles abiertas es realmente la base del espacio público, del lugar de la democracia, donde se interactúan las personas. Tenemos unas zonas muy bien marcadas económicamente. El sur es una cosa, el norte es otra, el Tumbaco es otra, etcétera. Y no nos gusta mezclarnos. Eso es lo que estamos construyendo en Quito desde hace algunos años, que ya van a ser décadas. Hemos dejado de construir ciudadanía. Y es lo más grave. No tenemos un proyecto de ciudad. El alcalde no ha sido capaz de contagiarnos de alguna idea. Decir, mira, para acá va la ciudad. Señores, vamos a tener un metro que puede revolucionar la ciudad, porque nos va a devolver el tiempo que nosotros perdemos trasladándonos. El tiempo que es nuestro, no de ellos. Y entonces eso va a significar que podemos usar ese tiempo en muchas otras cosas productivas. Vamos a empezar a trabajar en eso. ¿Cómo hacemos para solucionar las ventas informales, etcétera? Pongámonos de acuerdo. O sea, falta ese contagio de trabajar con la ciudadanía para los grandes proyectos. ¿Cómo hacemos para eliminar o disminuir la expansión urbana? Porque expansión urbana siempre va a haber. ¿Cómo hacemos para repoblar el centro histórico? El centro histórico está perdiendo 2.5% anual. Y hay otros sectores interesantísimos que están en el orden del 1% negativo de crecimiento. La Jipijapa, estamos hablando de la Belisario Quevedo, estamos hablando de tantas zonas. La plena 10 de agosto fue mal utilizada y le Fernando terminaron. Carrión, que está asesorando al alcalde, que seguramente nos está escuchando, él propuso esta intervención urbana que es muy importante, muy interesante.
y de muchos soñadores, muchos soñamos, volvemos a soñar con la ciudad para repotencializar las áreas consolidadas de Quito, que eso es una tarea muy importante. Pero no se entiende que eso es un producto conjunto. Tiene que intervenir la banca. Tiene que la banca dar créditos para remodelar los edificios viejos. Si no hay crédito por eso, ¿cómo se va a remodelar? Tiene que intervenir evidentemente un municipio engordado que destina más del 36% de su presupuesto para gasto corriente. O sea, tiene que revertir esa situación. O sea, hay que hacer muchos cambios radicales, fuertes, pero, insisto, de manera conjunta con la sociedad. Pero si no existe esa concertación, si de noche a la mañana dice, hoy no circula esta placa, mañana va a decir, hoy no circulan 2 números más, etcétera. O sea, la cosa no es de imponer, la cosa es de concertar. Y es la mejor política que se puede hacer. Señores, para acá vamos, este sacrificio vamos a hacer, pero mañana ustedes van a tener este beneficio. Y si no hay un beneficio en que mejore la economía de la ciudad, definitivamente no va a haber bajos de índices. Queremos bajar la delincuencia y no hacemos nada por mejorar las condiciones para que las empresas se asienten en nuestra ciudad. Más bien hay todas las dificultades del caso. 20,000 papeles. O sea, mucha gente dice, mejor me asiento en Guayaquil, y eso le consta a Henry en carne propia sus situaciones. Entonces, no existe una política positiva de empoderamiento de los ciudadanos para Quito. Y desde ahí empiezan todos los demás problemas. Lo de fondo es disminuir las desigualdades. O sea, los ricos y los pobres, que siempre habrán, debemos llevarnos bien. Y mientras menos pobres existan, mejor será la sociedad. Esa es la verdad. Pero para eso necesitamos oportunidades de empleo. Pero si la gente aquí no tiene oportunidades de empleo, en las ciudades, estoy hablando, yo sé que el país tiene mucho que ver en esto y el gobierno también, pero la ciudad no genera eso. Y si no genera eso, no puede ser posible, por ejemplo, que si hay una tienda de pan en la cuadra exitosa, el de al lado también pone otra tienda de pan. Y eso le corresponde al municipio regular. Si, mira, si hay un negocio exitoso, hagamos algo que le complemente a eso, pero no le pongamos un rival. Entonces, todo el mundo se dedica a vender pan en toda la masa. O sea, nadie gana. O sea, es absurdo. Y esa es una microeconomía muy importante en el desarrollo de la ciudad. O sea, si vamos desde esas cosas tan pequeñas hasta otras mucho más grandes, como digo, insisto, manejar el destino de Quito, sabiendo que es la capital política del país, pero que también necesita ser productiva en todos los órdenes. Arquitecto Yandún, la movilidad es una de las principales cargas o escollos que tenemos que resolver en este mismo año. La repavimentación, la medida hoy no circula, la construcción del metro, fueron temas prioritarios en el año 2019. ¿Cómo complementarlos? Aclarando que soy ingeniero nomás y no arquitecto, ingeniero mecánico y de la Politécnica. Nosotros nos vamos más allá. Como consultores positivos, nosotros sabemos que ese es el gobierno que tenemos, es la alcaldía que tenemos y tenemos que luchar y sacar adelante las cosas sin que eso signifique que seamos gobiernistas para nada, sino que la gente necesita trabajo hoy lunes. O bueno, hoy es jueves, pero los lunes necesitan trabajo. Entonces, eso hay que hacer. Nuestra propuesta, Gonzalo, es de que se densifique la zona de influencia del metro. No debe ser la búsqueda cómo movemos más rápido a la gente. La idea es de que no se mueva la gente, es decir, que la gente se concentre en una zona. Y nosotros hemos propuesto ordenanzas, se han logrado ordenanzas por iniciativa nuestra, donde lo que se procura es que se construya más en altura. El momento que se construye más en altura, se aumenta la densificación y la gente vive más cerca de donde trabaja, de donde estudia. Entonces ya hay iniciativas por el corredor de la 10 de agosto que está alineado con la iniciativa de Fernando Carrión. Nosotros tenemos la misma iniciativa de que se construya en las zonas abandonadas de Quito, porque no puede ser posible que se bote esa infraestructura. Idealicemos la 10 de agosto y la Avenida América, entre la Patria y las Naciones Unidas. Eso es una zona que hay que densificarle totalmente, es una zona muy hermosa y está cada vez bajando la densificación poblacional. Entonces eso viene acompañado de políticas públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que haya ordenanzas que motiven la construcción en altura. En ese asunto, entonces, la gente regresa
hacia el centro de la ciudad, donde va a haber el metro, y está cerca donde está la universidad, está cerca donde su trabajo está. La teoría tiene que ser que la gente no se mueva, no hacer que la gente se mueva más rápido de más lejos, porque eso es malo para el ambiente, es malo para la calidad. La gente y eso se logra con la modalidad de las construcciones hacia arriba. Hay que densificar la ciudad, en todo el mundo pasa eso. Aquí teníamos los edificios bajos porque había un aeropuerto, pero ya no hay el aeropuerto. El problema que existe ahora, Gonzalo, es que para construir más en altura, el municipio cobra muchísimo por el aire. Cobra tanto por el aire que el constructor sigue construyendo bajito. Nosotros lo que decimos, vea, hagamos construcciones ecoeficientes. Imagínense, la propuesta es bien bonita. Yo le hago un edificio ecoeficiente, es decir, que consuma menos energía, que sea mejor para el ambiente, pero bájeme el costo del aire. Y el municipio debería hacer eso, motivar. En el sur de Quito pasa lo mismo. En el sur de Quito son casas lo que existe, no existen edificios. Entonces eso hay que promover. Ese es el futuro en la de todas Ruta las ciudades. Viva se consiguió a manera de consigna disponer de que no hayan edificios gigantescos en su entorno, pero ya están las autorizaciones practicándose. ¿A qué se debe, arquitecto, que sea de su conocimiento? No, debería construirse en altura. O sea, obviamente tiene que ser bonito, tiene que ser escalonado, ¿verdad? Y los arquitectos tienen todas las iniciativas. Debe haber una planificación urbana. Todo parte, Gonzalo, de que Quito debe tener una planificación, no la tiene, ese es el gran problema. No importa dónde se construya, pero la gente tiene que ocupar menos área, por seguridad. Usted está idealizando los edificios bonitos, pero nosotros pensemos en las clases sociales, la gente que casi ya vive en Machachi, la gente que ya casi va para Cayambe, esa gente tiene que caminar a pie por calles oscuras, donde hay violencia, donde hay inseguridad. A esa gente hay que darle vivienda más asequible, más económica, pero por donde es el movimiento del metro. Ese debe ser el fondo de este municipio, procurar que haya vivienda más económica para acá. Pero hay buenas noticias, Gonzalo. Por ejemplo, nosotros hemos logrado, junto con el Viespa, que se bajen las tasas de interés para la construcción de vivienda social. Entonces, nosotros queremos ciudadanía a que ya deje de pagar arriendo. Imagínense que ahora las casas de $40,000, ya la cuota es de $234 apenas. Las casas o las viviendas, digamos, de $70,000, las cuotas son de $409. Es decir, la gente accesibles tiene, claro, para la gente toda tiene economía en su mente que es imposible acceder a vivienda. Ahorita hay ¿cómo se llama? Financiamiento al 100% en el BIES, y también en la banca hay ciertos incentivos por parte del Midubi. Yo creo que ahora hay que motivar a la gente a que construya su vivienda, porque ese es el sueño de los ecuatorianos. Con esto termino, Gonzalo. Nosotros hicimos una encuesta donde el principal objetivo de vida de los ecuatorianos, para el 88% de los ecuatorianos, es tener vivienda propia. Nosotros creíamos que era educar al hijo, alguna cosa de eso, no. El ecuatoriano, el 88% de los ecuatorianos dice, yo no me muero mientras no tenga una vivienda propia. Ese sueño hay que ayudarle a perseguir a las personas. Interesante lo que usted nos propone de alguna manera. Arquitecto Fernando Carrión, ¿cómo analiza usted estas prioridades respecto especialmente de la movilidad, uno de los principales escollos por resolver? A ver si tenemos suerte este momento. Fernando, la movilidad es uno de los principales escollos por resolver. ¿Fernando? Sí, ¿aló? Sí. ¿Qué opina de la sugerencia que nos acaba de formular? Nos acaban de formular tanto Diego Salazar como Henry Yandún y el señor licenciado Jorge Ortiz también. Buenos días a los amigos que están ahí presentes, y lo mismo contigo, Gonzalo, en este ya nuevo año. Nuevo año, sí. Desgraciadamente recién me comunico y no les he escuchado. Si me podrías hacer una síntesis, probablemente podría hacer un comentario. Una síntesis de lo que usted mencionaba. Hola, Fernando, soy Henry Andún. Básicamente aquí hemos comentado varias cosas. Jorge se ha manifestado en contra de esta gran agresión que tuvo la ciudad y que los quiteños hemos perdido nuestra identidad para defender a nuestra ciudad y para poner dignatarios que nos devuelvan el orgullo de quiteños.
y entre Diego y yo hemos hablado de que falta una planificación urbana, hemos mencionado tu iniciativa del corredor de la 10 de agosto y la propuesta mía, y tú sabes la de Constructores Positivos, es de que se incremente obviamente técnicamente de una manera de ciudad a la parte de influencia del metro, porque nos preocupa de que el metro esté en una zona donde la densificación vaya reduciéndose, y la idea es que nosotros construyamos, densifiquemos más la ciudad para evitar que se expanda mucho, porque eso no es bueno para la ciudad y peor para la ciudadanía. Básicamente eso se podría decir. Bueno, muchísimas gracias, Henry. A ver, yo podría decir por lo menos un par de cosas respecto de lo que tú estás planteando, y me imagino que es lo que han discutido ahí en Exactamente. Uno, primero, yo creo que Quito, como prácticamente todo el país, está viviendo una crisis de representación política muy fuerte que se expresó justamente en las elecciones locales pasadas. El promedio, más o menos, los alcaldes y prefectos que fueron electos fue alrededor del 33-34% de los sufragios locales, lo cual muestra justamente esto que estoy diciendo. Y en las elecciones que ya vendrán para marzo del próximo año, esto va a tener también su repercusión, me parece que a nivel nacional. ¿Por qué digo esto? Porque hay 279 organizaciones políticas que muestran justamente una fragmentación muy compleja, que uno supondría con semejante cantidad de organizaciones políticas que de alguna manera todos estaríamos representados, pero eso no es así, es todo lo contrario. Y entonces lo que vamos a tener probablemente es una elección con muchos candidatos y muchos candidatos poco representativos, porque además me da la impresión que lo que ocurrió en octubre pasado licuó también algunas de las candidaturas que venían ya perfilándose, y aparecieron nuevas que son candidaturas, yo diría, de minoría, pero que están teniendo ya peso en el escenario. Entonces yo diría eso respecto de Quito, que no es de Quito, sino en general del país. Incluso si uno compara la elección en Guayaquil, que uno podría decir que ahí se fue de la norma, Cynthia Viteri ganó las elecciones con 53%, que es bastante alto. Pero si uno compara cuánto ganó Febres Cordero y cuánto ganó Jaime Nebot, la alcaldía, es la votación más baja que se ha tenido en estos últimos 27 años. En otras palabras, ese es un problema que se ha repetido prácticamente en todo el país. Ahora, respecto de lo segundo, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Quito es que tiene una crisis de futuro. No sabemos para dónde camina la ciudad. Y en ese sentido, yo creo que el tema de la planificación urbana es evidentemente muy claro. Haya surgido, como Henry lo señaló, el proyecto del corredor metropolitano de Quito, que son alrededor de 55 kilómetros que recorren la ciudad de norte a sur, pero no solo eso, sino que busca integrar también este-oeste. La idea es que funcione como una especie de espina de pez, y en ese contexto está también el metro. Una de las tesis que hemos tenido es la necesidad de la urbanización del metro, que no tiene sentido exclusivamente trabajar las paradas, sino todos los 22 kilómetros, porque ahí hay varios problemas. No hay una articulación muy clara con el sistema vial. Por ejemplo, si ustedes vienen desde el Valle de los Chillos, quizás las 3 estaciones más próximas son la Magdalena, la Plaza de San Francisco y la Alameda. ¿Y cómo llegan ustedes de la Alameda a San Francisco? No, desde el Valle de los Chillos a cualquiera de estas 3 estaciones más cercanas. Eso no tiene ninguna conexión. O el caso de la parada está en la Universidad Central, que lo que hace es dejar al margen a las 4 universidades que están al costado oriental. Esto es la Politécnica, la Católica, la Salesiana y la Andina, que claro, sumando la población estudiantil y docente es un poco menor que la de la Central, pero simplemente privilegiar la Central me parece que fue un gran error, porque lo lógico era para poner esa parada, por ejemplo, en la 10 de agosto, en la zona de la Patria,
donde había equidistancia hacia los dos centros universitarios, y a una distancia mucho menor de lo que tienen las paradas, que es de 1,5 kilómetros. En otras palabras, el metro tiene muchísimos problemas, pero ya es una realidad dada, y sobre eso tenemos que trabajar. ¿Y ese es un gran desafío para Quito? Sin duda, sin duda. Yo creo que ese es el ¿Y cuáles podrían ser las alternativas? No, yo creo que hay que trabajar mucho ahí para conseguir el financiamiento. Por suerte, el 4 de febrero, dentro del concurso que hemos hecho, ya se tendrá el proyecto ganador, y con ese trabajaríamos durante todo en este año. Ya tendríamos que estar haciendo inversiones en ese eje para que nuevamente haga lo que Henry estaba señalando, que hay un proceso de densificación de la ciudad. Si ustedes se ponen a ver en lo que se ha llegado a denominar el hipercentro, que va desde la Mariscal Sucre, el centro histórico y la Villa Flora, en el periodo 2001 y 2010 hubo una reducción de 170,000 personas que dejaron de vivir en esa zona. Es una cantidad muy grande. ¿A dónde se fueron? Básicamente hacia las periferias. Entonces lo que tenemos que hacer es generar incentivos para que esa gente vuelva a esta zona, para que dejemos de crecer de forma horizontal, de forma absolutamente sin planificación. Y creo que esa es una de las propuestas que me parece que podrían ayudar a redensificar la ciudad. Fernando, escúchale a Jorge Ortiz. Hola Fernando, buenos días. A ver, lo que yo decía que, o sea, escuchándote a ti, evidentemente escuchándole a Henry Yandún, escuchándole a Diego Salazar, uno dice, bueno, el Ecuador, Quito por lo menos tiene unos técnicos muy sólidos en el tema de diseño, de planificación, de organización, de creación de una ciudad, de consolidación de una ciudad. Y yo siento, Diego, que el principal problema, Fernando, el principal problema de Quito es un problema de liderazgo, que muy fuerte, totalmente agredidos en octubre, y no hubo una sola voz que se levantara. Empezando por el alcalde, que no solamente no defendió a Quito, sino que se sumó a los agresores. Pero sobre todo, no hubo en Quito esa reacción que debimos haber tenido, de exigir que Quito sea defendido, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Nos preocupamos mucho por el tema de la movilidad. Siempre que se habla de Quito, se habla del problema de la movilidad, del transporte. Hoy Henry hacía unas observaciones muy interesantes sobre el tema de la pérdida de densidad de la ciudad en ese corredor de la avenida 10 de agosto. Tú has hecho acotaciones en el mismo sentido, pero... Yo lo que siento que, aparte de los temas de estos de movilidad y seguridad, Quito tiene una amenaza existencial. Y yo decía, Quito ha dejado de ser una ciudad en el sentido, digamos, griego de las ciudades, de la polis, donde hay una unidad, hoy es un gentío. Quito es un gentío. Es una ciudad en la cual la gente no se siente identificada con la ciudad. ¿Qué le desvaloriza la condición de gentío? A ver, Diego decía hace un instante que hemos perdido ciudadanía y que somos personas que vivimos juntas, que vivimos a veces hasta amontonadas, pero que no vivimos identificadas. No tenemos un proyecto de vida en común, que es la definición sociológica de nación. También debería ser de polis, de ciudad, ¿no? Gente con un destino en común, con un proyecto de vida en común. No lo tenemos, lo hemos perdido. Entonces yo creo que todos estos proyectos, que con tanta capacidad, con tanto talento, con tanto conocimiento, lo han dicho mis tres contertulios de hoy, tienen mucha validez, fuera de toda duda. Pero mientras Quito no recobre su identidad, su sentido de comunidad, su sentido de polis, mientras los quiteños no querramos nuestra ciudad, nos sintamos identificados, estemos dispuestos a defenderla, estemos dispuestos a exigir concretamente, en el caso de octubre, que quienes agredieron a Quito y a los quiteños sean sancionados. Y no decir, es que no hay que victimizarlos, dejémoslos libres y que estos señores sigan haciendo lo que les dé la gana, sino que exijamos que quienes agredieron a Quito sean procesados. Es decir, mientras no sintamos que pertenecemos a esta ciudad, no que, como decía Diego, bueno, como yo vivo en el 8º piso, lo que pasa en la puerta no me importa, o como yo vivo en los valles, lo que pasa en el centro no es mi problema, o como yo tengo auto, que la gente se demore 80 minutos en llegar a sus casas, no es mi problema. Mientras
no, mientras Quito no sea nuestro problema, el problema de todos, Quito no tiene remedio, pese a técnicos tan sólidos, tan brillantes y tan amantes de Quito como son, insisto, mis tres ¿Ahí contertulios qué de nos hoy. falta? ¿Liderazgo? Liderazgo. Pero yo empecé diciendo, Gonzalo, no debemos solamente apuntar el dedo acusador contra los alcaldes o contra la gente de los municipios, contra nosotros mismos. Los quiteños, cada uno de nosotros ha hecho eso, se ha trincherado en sus 80 metros cuadrados, en su casa. Incluso, por ejemplo, ensuciamos la ciudad. En el único lugar donde no botamos el papel, la cajetilla de cigarrillos, es en nuestra casa. Pero en la calle, en cualquier parte, no nos importa, hemos perdido sentido Hoy de había ciudad. cualquier cantidad de basura a lo largo y ancho. Porque Hoy y siempre. Sí, hoy y siempre. Hoy y siempre. Y nos estacionamos donde nos dé la gana y nos subimos a las aceras. Y si la gente puede evadir impuestos, pero eso sí, gritamos viva Quito y nos emborrachamos. O sea, por Dios, o sea, hemos perdido el sentido de pertenencia, hemos perdido el sentido de ciudadanía. Y por eso yo decía, hemos dejado de ser una ciudad, una comunidad con un destino en común y con un proyecto de vida en común, y nos hemos convertido nada más que en un gentío. Diego Salazar. A ver, híjole, hay mucho para hablar, ¿no? A más de lo que se ha comentado, y yo diría que aprovechando que Fernando también está en línea, meter otras dos ideas interesantes. Yo creo que el tema de las culturas de Quito, o de la nueva cultura de Quito, o de las culturas ciudadanas, se ha dejado de pensar. Y ahora, por ejemplo, ni siquiera nos interesa entender qué es lo que los jóvenes hacen en su tiempo libre. ¿A qué se divierten? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que ellos desean para el uso del tiempo libre, que es fundamental en una ciudad, en todos los ámbitos? Nos olvidamos cómo se divierten los jóvenes en el sur, cómo se divierten los jóvenes en el norte, cómo se divierten los jóvenes. Son comportamientos diferentes. Esos comportamientos dejamos de hablar. Quitamos la fiesta de los toros en la época de Quito y no le reemplazamos con otra fiesta importante que nos dé esa identidad de ciudad. No hemos sido capaces de generar otra expresión cultural importante como la fiesta de los toros en Quito. Eliminamos también. Es un día inocuo, no pasa nada, ni en las fiestas de Quito. O sea, le estamos dejándole a la ciudad sin sabores. Y una ciudad sí necesita sabores. Y a raíz de eso se generan los espacios públicos y se generan los negocios, se generan muchas cosas. Estamos dejando de hablar de eso. No entendemos lo que los jóvenes piensan y a los jóvenes tampoco les interesa. Si las encuestas últimas dicen qué va a hacer por las fiestas de Quito, la gran mayoría dice salir de la ciudad. Irse, claro. O sea, algo pasa. Estamos dejando de personalizarle a Quito. O en Navidad, ¿qué es lo que hacemos? No, salir. O sea, todo el mundo quiere salir de la ciudad. O sea, en vez de decir, mira, aquí hay tantas cosas interesantes que vale la pena quedarse en la ciudad, saborearla a la ciudad. ¿Sí? O sea, ese es otro de los puntos importantes, ¿no? Y entonces, todo ese desarrollo. El proyecto autonómico que Fernando Carrión está generando. Si uno pregunta a los quiteños de qué se trata, que es algo muy interesante, es una política muy importante de desarrollo de la ciudad, pero eso entendemos los que nosotros hemos leído. Pero no me interesa a mí que yo sepa, sino que todo el mundo sepa para dónde se camina la ciudad. Entonces todo el mundo dice, no, mira, esto es bueno para nosotros, entonces hay que apoyar. Entonces, la legislación, la edificabilidad, ok, aumentar la densidad, perfecto. Tenemos que duplicar, sí, pero cuidando el paisaje. Nos estamos olvidando de lo más hermoso que tiene Quito, que es el paisaje. Bueno, una de las cosas hermosas es el paisaje. Cualquier rincón de la ciudad tiene un lugar único. Entonces, no solo, y en eso hemos discutido con Jerry también, no es solo aumentar la edificabilidad, pero cuidando el paisaje. O sea, no quitarle el paisaje al vecino de al lado, que es lo que estamos haciendo con la expansión inmobiliaria. O sea, crecer por crecer, no. Crezcamos, pero respetando que somos un hecho común, no es un edificio individual, es parte de la ciudad. Entonces, dentro de eso, como digo y repito, y habrá mucho que hablar, y Fernando tiene mucho que complementar sobre estos temas, pero yo creo que, insisto, nos hace falta que el alcalde lidere ese contagiarnos de ciudad. Ayer leía yo una crónica del Gran Guayaquil, diario El Universo de esa misma ciudad.
A Guayaquil se le conoce ahora como ciudad peatonal. Vayan pensando. Ciudad peatonal de ferias y turismo innovadores. De ferias y turismo innovador. Este semestre van a haber 38 congresos en Guayaquil. 38 congresos y convenciones que se proyectan para los próximos meses. Guayaquil, dice la directora de turismo del ayuntamiento, la colega Gloria de Carbo, Gallardo, perdón. Guayaquil se ha convertido en el Ecuador de estos últimos 4 años como imagen del turismo nacional y extranjero. Se proyecta como un infaltable destino de visita en el país y en Sudamérica. Uno de estos ejes es el turismo de convenciones y negocios. En el año que hoy culmina, se han realizado nada más ni nada menos que 141 eventos internacionales. Esto habla de muchas cosas, como congresos, convenciones, que generaron un impacto económico de más de 184 millones. Se están midiendo el impacto económico inclusive. No sé cómo lo hagan. Pero la presidenta de la empresa municipal de turismo dice que Guayaquil ahora seguirá siendo la ciudad de los eventos y anuncia cuáles van a ser esos eventos. Y que el plan turístico de este nuevo año destaca la historia como eje fundamental. Habrá el recorrido del Camino a la Libertad, donde se conocerá paso a paso cómo Guayaquil ganó su libertad. Gloria Gallardo ha hecho una tarea muy significativa y la va a continuar haciendo con la nueva alcaldesa. Es decir, no es un problema ni de género, es un problema de gran compromiso y de una solvencia asesora que le dé instancias más formidables de crecimiento, especialmente de explotación del patrimonio que posee la Perla del Pacífico. Aquí no hablamos nunca, o desde hace muchísimo tiempo, de estas virtualidades quiteñas. Te pido una opinión, Diego. A ver, dos muestras muy fáciles de entender. El nuevo centro de convenciones que se construyó en Quito. ¿Cuántos eventos se han hecho en este nuevo centro de convenciones que ya tiene más de un año de funcionamiento? Es una muestra clara. Este año hay la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. Es el evento académico más importante que tiene este país. El apoyo del gobierno y del municipio, cero. Y en ese evento vienen de todas las partes del mundo, más de cerca de 5,000 asistentes. Es el evento más importante y más antiguo del país, más de 42 años, de manera ininterrumpida de trabajar. Y eso no le interesa a la ciudad, porque es un evento de la ciudad, vienen profesionales de todo el mundo, es un evento de la ciudad. Sí, el alcalde va a veces, inaugura, lo que sea, pero apoyo, cero. La Casa de la Cultura cobra, arriendo, o sea, todo cuesta. Entonces, financiar una bienal, un evento de la organización de los arquitectos que le privilegia a la ciudad. Internacionalmente es muy reconocido y aquí no pasa nada. Sí, la Bienal de Pintura de Cuenca, sí, eso sí tiene apoyo del gobierno, pero la de arquitectura no. Y así podemos hablar de múltiples eventos en que en vez de colaborar, de ayudar, de apoyar, lo único que hacen es cobrar impuestos sobre estos temas. Entonces, penosamente, la tradición cultural y académica que ha tenido Quito cada vez sigue menos incentivada por estas situaciones. O sea, y entonces sí va perdiendo espacio. Por eso, y eso es muy grave, porque recuperar espacio es lo más difícil. Lo de Guayaquil.
Claro, es lo más difícil recuperar espacio. Quito es el centro importante de turismo. Eso es algo ya acumulado. ¿Qué estamos haciendo por el turismo? Como Quito, muy poco. Tenemos una mitad del mundo que Fernando muy bien sabe, hay un proyecto muy interesante, pero eso no les interesa cuando se puede duplicar la afluencia turística. Y eso impacta en la economía de la ciudad, etcétera, etcétera. O sea, no hay proyectos así ambiciosos que realmente le retomen y le repotencien y le consoliden por lo menos toda la parte turística que Quito la tiene bien ganado por sus propias condiciones. No porque los alcaldes han hecho, algunos no han hecho mucho esfuerzo por mejorarla. Entonces de eso podemos hablar mucho. O sea, no se piensa en lo que podemos ganar con estos eventos, en lo que podemos posicionarnos con estos eventos, sino, digamos, obstaculizar. Y eso es parte de la política de desarrollo de una ciudad. Entonces la política debe facilitar todas estas cosas. Y eso nos quedan debiendo. Nos quedan debiendo, Fernando Carrión. Deuda externa, interna y externa. Pues yo haría algunos comentarios respecto de lo dicho en este último momento. Lo uno es que yo creo que efectivamente Quito tiene una crisis de liderazgo. Que si ustedes se ponen a ver, yo les plantearía cuál fue el último presidente de la República que nació en Quito, siendo este rato la ciudad que tiene la mayor cantidad de población y por lo tanto debe ser la ciudad que tenga la mayor cantidad de electorado. No tiene candidato, no ha tenido presidentes de la República en este último tiempo y tampoco se avisora en las elecciones venideras una figura destacada que provenga de Quito, de tal manera que yo creo que eso efectivamente es así. Ahora, yo creo que hay que hacer reconocimientos históricos. Me parece que la ciudad de Quito ya no es la que era, y reflexionar desde el pasado para entender lo que está aconteciendo me parece que no es lo correcto. A mí me parece que Quito es una ciudad de ciudades. Por ejemplo, el sur no tiene nada que ver con, qué sé yo, Cumbayá, Tumbaco. Cumbayá y Tumbaco no tiene nada que ver con Calderón, Carapungo. ¿Cuántas ciudades hay más o menos en Quito? Yo diría que por lo menos unas 5 o 6 ciudades donde cada una de ellas tiene sus expresiones culturales, tiene sus formas de reivindicaciones, de representación, etcétera. Distintas totalmente. Totalmente. Entonces, de ese Quito unitario que reclamamos con justicia, pero es un Quito del pasado. Yo me pongo a pensar en ciudades, bueno, quizás un poco más grandes, pero que tienen la misma situación que está viviendo Quito, como es el caso de, qué sé yo, Buenos Aires, Ciudad de México. La situación es prácticamente la misma. Entonces, yo creo que tenemos que entender que Quito es una ciudad de ciudades, y me parece que en esa perspectiva nosotros estamos trabajando por el Estatuto de Autonomía justamente para que ese conjunto de realidades puedan construir lo que en España llaman los pactos territoriales. A mí me parece que... ¿En qué consisten los pactos territoriales? Por ejemplo, que sean representativas cada una de estas ciudades que conforman Quito y que el Consejo Municipal sea la expresión de esto para que ahí pueda definirse una política general del área metropolitana y no solo de la ciudad. Ahora, aquí probablemente lo que van a aparecer sean alcaldías menores, que yo creo que eso es absolutamente necesario, porque incluso de lo que yo he estado haciendo seguimiento, ya hay intentos separatistas en el sentido de que quieren formar nuevos cantones, que a mí me parece que eso sería un grave error político, incluso para las jurisdicciones que están pensando en esta perspectiva, porque recibirían menos. ¿Por dónde andan esas iniciativas? A ver, por ejemplo, explícitamente en el caso de Cumbayá y Tumbaco, ahí hay un grupo que está planteando explícitamente la formación de un nuevo cantón, porque incluso dicen, ¿por qué vamos a pagar nosotros el metro si eso es de Quito y nosotros no usamos el metro? Cosas tan risibles como eso, pero eso es lo que está aconteciendo. Entonces, yo creo que es fundamental entender esto que digo. ¿Y eso no es ausencia de liderazgo, Fernando? Sí, también, pero no solo en términos personales, sino en términos institucionales. Es decir, no hay una estructura institucional
donde se procesen ese tipo de diferencias. Por decir algo, el centro histórico es una cosa absolutamente distinta y muy compleja que vale la pena repensarlo, no en el sentido solo de lo patrimonial, sino de lo que significa ciudad. Se estaba haciendo de sociedad. Este rato tiene 33, 34 mil habitantes cuando a principios de siglo tenía 76 mil, es decir, en 20 años perdió más de la mitad de la población y tiene horario de oficina. ¿Eso es ciudad? Yo creo que no es ciudad. Entonces, ¿qué hacer con eso? No es un tema exclusivamente patrimonial, es un tema de representación política, es un tema de sociedad, es un tema de tiempo, es un tema de espacio, etcétera. Y entonces creo que hay que ir construyendo esta institucionalidad para que procese esto. Una segunda cosa que me parece que también es muy importante es que se reivindica la necesidad de liderazgos cuando yo lo que veo es que la ciudad de Quito ha sido abandonada por sus élites. Por decir algo, cuando uno conversa con los economistas, ¿qué es lo que nos plantean ellos? El problema de Quito es la balanza comercial, es la tasa de interés, los aranceles, es decir, un tema macroeconómico. Y ninguno plantea absolutamente nada respecto a economía urbana. Ninguno. Cuando uno habla con los partidos políticos, ninguno tiene una propuesta para Quito. Y les soy absolutamente claro y franco. Ninguno tiene una propuesta para Quito. ¿Por qué? Porque la política le abandonó a la ciudad. Las universidades abandonaron la ciudad. Contigo, Gonzalo, hemos hablado que los medios de comunicación abandonaron la ciudad. Yo diría prácticamente el único medio de comunicación que ha ido ganándole el tiempo de sus transmisiones para la discusión de la ciudad son ustedes. Y yo creo que está dando muy buenos resultados porque no hay un espacio de pensar la ciudad. En ningún lugar se está pensando Quito. Y creo que hay que empezar a construir justamente una opinión pública respecto a la ciudad. Pongo un ejemplo adicional. Todos discutimos del modelo de Estado que debe ser cooperación público-privado, que tiene que ser más estatal, que tiene que ser más privado, etcétera, etcétera. Pero ¿quién discute la relación entre el municipio y la economía, el municipio y la sociedad? Nadie. Yo he introducido algunos temas respecto del modelo de gestión de Quito, con el tema del presupuesto, porque también mucha gente plantea, es que no se financia esta convención, no se financia este congreso. Pero sí, hay que saber un poco también lo que es la estructura del presupuesto. Una estructura del presupuesto donde hay una metrodependencia brutal y donde hay una dependencia brutal del gasto corriente. Las capacidades de inversión son muy escasas. Esa es la realidad y ese va a ser, por lo menos creo yo, un par de años más. Entonces, se decide elevar los impuestos, todo el mundo le va a caer al alcalde, al municipio, etcétera, etcétera. Entonces, estamos con el perro mordiéndose la cola. En este caso, yo creo que las élites, yo creo que las universidades, etcétera, etcétera, no tienen que abandonar la ciudad. Incluso una forma de abandonar la ciudad es irse a los valles. Ya nos vamos. Y desde ahí reivindicar que esto debe ser un cantón y dejar Quito a un lado. Yo creo que ese es el gran problema. ¿Sí? Qué preocupante, ¿ah? ¿Perdón? Qué preocupante. Sí, pero es eso, Gonzalo. Y yo creo que hay que reflexionar la realidad actual de Quito con lo que está pasando y no con lo que fue. Entonces, la gente que dice, ya Quito ya no tiene personajes. Los personajes son de barrio, los personajes son de zona. Porque por esto que estoy planteando, Quito es una ciudad de ciudades. Y me parece que aquí el estatuto autonómico de la ciudad va a ser... En el proyecto Yunda se contempla esta ausencia de liderazgo y de pertenencia de todos los quiteños con respecto a la preocupación globalizada de qué hacemos con Quito, con la ciudad o con las ciudades capitalinas. Bueno, ese es el proyecto del Estatuto Autonómico de Quito. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Quito es... ¿Qué ganamos con eso? Bueno, varias cosas, pero una de las que me parece clave es generar autonomía. Esto parece una cosa sin sentido, pero ¿qué es una capital? La capital no es otra cosa más que la sede de los aparatos de gobierno nacional. Y entonces eso ha generado una dependencia muy grande. Por eso es que nosotros no discutimos la ciudad, sino que discutimos
Estado, porque somos muy estadocentristas. Y entonces, en la medida en que nosotros no generemos esa autonomía, vamos a seguir en esa misma línea. Por eso es que el Estatuto Autonómico, en ese sentido, es muy importante. Esta diversidad de Quitos que decía, Quito es una ciudad de ciudades, también tiene que ser asumida dentro del Estatuto Autonómico. Y aquí les digo que ya la próxima semana vamos a tener la última reunión con el alcalde para que el estatuto pueda empezar a discutirse de forma abierta. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que la gente no reivindica el estatuto autonómico porque ni siquiera conoce qué es eso ni qué es lo que va a resolver. Pero ya a partir de enero vamos a tener una difusión mucho más grande porque ya hay un proyecto y ese va a ser la base a partir del cual discutamos, porque si nosotros seguíamos como estábamos, con una discusión abierta, que el estatuto y sin tener un proyecto, pues eso no nos iba a llevar a ningún lado. De tal manera que este rato ya está listo el proyecto del estatuto y a partir de la a difundirse de forma amplia por organizaciones, por medios de comunicación, una estrategia de difusión, etcétera, etcétera. Creo que va a ser bastante bueno para la ciudad de Quito. ¿Escucha usted con optimismo, señor Henry Yandún, o más bien escéptico? No, nosotros tenemos que ser optimistas y sobre todo positivos, por eso somos constructores positivos. Primero, Gonzalo y oyentes, yo vivo en Quito porque Quito es la ciudad más linda del mundo. Y yo creo que hay que valorar lo bueno que tenemos. El tráfico es la más bonita, siempre ha sido la más bonita, por eso vivo acá. Nos criticamos mucho el tráfico, pero es mucho mejor que el de Bogotá o el de Lima. Hablamos de Guayaquil, pero nuestros barrios marginales no son tan marginales como los de Guayaquil. Obviamente hay que aprender mucho de Guayaquil. Así es. Nosotros lo que estamos promoviendo es ordenanzas para... ¿Qué han logrado con respecto a los barrios descentralizados? ¿Qué han logrado en Guayaquil? ¿Los descentralizados o los marginales? Los marginales. Bueno, porque ahí es dentro de la ciudad los barrios marginales. Realmente yo, como dijo Diego, yo vivo dos de 5 días en Guayaquil. Ya. Entonces obviamente hay zonas hermosas, hay barrios hermosos, pero también hay zonas por el sector de la Pemetral, allá que realmente son bastantes descuidados. Es muy grande esa ciudad, es gigante. Y obviamente aquí Quito yo diría que tiene agua casi toda la ciudad, tiene pavimentación casi toda la ciudad, tiene movilidad casi toda la ciudad. Allá hay barrios que es mucho más difícil acceder a la vivienda. Esta urbe es longitudinal. La Guayaquil es redondo prácticamente, e infinito. La suerte de Guayaquil es que puede crecer en cualquier dirección y tiene para crecer muchísimos. Guayaquil va a ser la gran metrópoli del Ecuador, indudablemente, porque Quito tiene una geografía muy complicada que no puede crecer por ningún lado. Claro. Pero aparte de eso, Gonzalo, yo creo que nosotros como constructores positivos lo que estamos proponiendo es ordenanzas para arborizar la ciudad, para hacerle más caminable a la ciudad. Una cosa, Jorge, lo que tú decías, a la ciudad la destruyeron 2 o 3 personas que dirigieron la destrucción, porque había gente que iba a protestar tal vez con buena razón, pero fueron pocos los que destruyeron la ciudad, ordenados por muy pocos. Y sin embargo, ha habido muchos que hemos reconstruido. Por ejemplo, las UPC las reconstruimos nosotros los constructores positivos sin que le cueste un centavo a la ciudad. Nos hemos juntado más o menos 80 empresas proveedoras y unas 80 constructores y hemos dicho, bueno, nos golpearon, vamos a arreglar. Tal vez no nos defendimos, pero vamos a arreglar y hemos dejado las UPCs mejor de las que estaban, más bonitas, y le estamos entregando al barrio, esperando que el barrio, que tiene el privilegio de tener estas unidades de policía, que las cuiden y las protejan, porque es absurdo que inclusive el mismo barrio atacó a su UPC, lo que uno no puede entender. ¿Cómo es posible que ahora estos barrios que no tienen UPC están sufriendo porque no tienen policías quienes les protejan? Sin embargo, nosotros hemos reconstruido casi todas, nos faltan muy pocas por reconstruir las UPC donde realmente se vio que había un vandalismo profesional. Hay uno de la 24 de mayo, Gonzalo, que es impresionante. Metieron un vehículo, una patrulla dentro del edificio y lo incendiaron dentro del edificio. O sea, eso ya es... Y estas 2 o 3 personas que encabezaron el vandalismo no solamente no han sido sancionadas, ni jurídica, estamos de acuerdo con eso. Ni socialmente, estamos de sino acuerdo, que están de candidatos a la presidencia. Claro, eso no puede ser así, pero es impresionante.
Pero nosotros, ¿qué queremos decir? Nosotros sí le queremos a la ciudad. Yo creo que con acciones hay que dar ejemplo de amor por la ciudad. Acordémonos que la ciudad toda la población salió a arreglar la ciudad de una minga. Nosotros mismos reconstruimos la Plaza del Teatro Sucre. Yo creo que hay que fomentar el cariño de la ciudad haciendo cosas y es hora de que nos pongamos a hacer. No obstante, nosotros necesitamos que estas buenas ideas que tiene Fernando, yo diría que Fernando es el pensador de la ciudad, ahorita Fernando Carrión, sí, tiene que estar acompañado por unas normativas políticas públicas de la alcaldía, porque si no acompaña la idea, queda en idea nada más. Y nosotros como ciudadanos tenemos que hacer. Yo creo que por ahí yo le veo un buen futuro. Alguien está pensándole a la ciudad, el alcalde y el consejo tiene que apoyar a que eso se tramiten normas que motiven a hacer las cosas, porque el problema que la normativa que sale aquí en el Ecuador en general y en Quito en particular es para obstaculizar las iniciativas. Todas las iniciativas están obstaculizadas. Nosotros a rato decimos, vea, no nos ayuden, solo déjennos trabajar, no nos obstaculicen. Yo creo que si hay una actitud, nosotros vemos que, por ejemplo, hay un secretario de Territorio, de Medio Ambiente, que están positivos en este sentido, y ya es cuestión nuestra de inclusive promover proyectos. Los proyectos tienen que salir del sector privado también. Nosotros estamos medios aletargados, medios golpeados, y es hora que los quiteños despertemos, pero con hechos y ya menos palabras. Despertemos a los quiteños. Jorge Ortiz y tú también, querido Diego Salazar, terminan el programa indistintamente. Muchas gracias, Gonzalo. A ver, yo oigo a Fernando Carrión y sin duda pues coincido con Henry de que Fernando es el pensador de la ciudad. Ojalá que sus reflexiones sobre la ciudad puedan convertirse y pronto en acciones concretas, específicas, positivas. Pero también oyéndole a Fernando, se me ocurre que su concepto de ciudades suena bien, pero a lo mejor no refleja una realidad de Quito. A mí me suena que Quito se está convirtiendo en unas ciudades sin ciudad y sobre todo ciudades sin ciudadanía. Fernando mencionó dos casos, dijo 2 ciudades grandes, México y Buenos Aires. Bueno, por casualidad he vivido algo en esas 2 ciudades, 2 años en México y 7 años en Buenos Aires. Y si bien, por ejemplo, en Buenos Aires hay una enorme descentralización y hay zonas con municipios propios, pero dentro del conurbano de Buenos Aires, y poco pueden parecerse, por ejemplo, las zonas de las ciudades del sur, como Avellaneda, como Banfield, como Lanús, con las ciudades del norte, como San Isidro. Pero, sin embargo, hay una sensación de pertenencia, hay una sensación de ciudadanía. Ahí no se le ocurriría mañana a Avellaneda tratar de romper con la ciudad de Buenos Aires. Aquí, como bien se ha comentado, hay sectores como Cumbayá, como Tumbaco, como Pifo, que están pensando en separarse de Quito. Es decir, el sentido de pertenencia se ha roto. Y entonces no nos sentimos que tenemos que mejorar Quito, sino irnos. Y eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Y no solamente irnos en el sentido de irse a vivir a los valles, sino hasta de hacer municipio propio y pagar impuestos solamente para beneficiar a su sector. Es decir, me parece que el sentido de ciudadanía se ha roto. Entonces, me gusta la expresión ciudades que utiliza Fernando Carrión, pero yo me temo que hoy Quito es más son ciudades sin ciudad y sobre todo ciudades sin ciudadanía. Y me parece que eso hay que rescatar. Los proyectos que se han mencionado, por ejemplo, lo que dijo Henry, esta densificación más rápido, sino que se mueva lo menos posible, incluso para mejorar su calidad de vida. Me parece un gran proyecto y hay muchos otros que se podrían hacer y que aquí han sido mencionados, pero me parece que lo prioritario, si queremos tener una ciudad que se proyecte en el tiempo, que siga siendo una ciudad integrada, unida, con identidad, con ciudadanía, es rescatar el sentido de pertenencia. Hoy los quiteños ya no tenemos sentido de pertenencia, o la mayoría no lo tienen, y por eso me parece que son ciudades sin ciudad y sin ciudadanía. Y eso me parece, para el presente trágico, y sobre todo para el futuro, trágico, Gonzalo. Así es. Sí, Diego Salazar. Sí, bueno, muy de acuerdo con estas últimas reflexiones. O sea, lo que yo comencé diciendo, o sea, estamos deconstruyendo la ciudadanía, o sea, estamos destruyendo la ciudadanía. Y este concepto de vivir en comunidad es manteniendo las diferencias, insisto, o sea, estas ciudades, sí, pero de todas maneras, esas ciudades es una sola ciudad.
nos guste o no nos guste. O sea, tenemos que convivir entre nosotros, respetando. Y una buena estrategia es, o sea, un objetivo claro para disminuir los desequilibrios en todo sentido, en orden cultural, en orden educativo, en orden económico, en orden social, etcétera. Esos desequilibrios. Ventajosamente, Quito no tiene los desequilibrios tan grandes como tiene Guayaquil u otras ciudades, Buenos Aires, Sao Paulo, Río, tienen unos desequilibrios sociales muy fuertes, y eso genera que inclusive hasta se formen unos guetos con determinación propia. O sea, ventajosamente todavía no, pero no podemos dejar de descuidarnos de esta realidad. O sea, parte de las estrategias es generar condiciones para el empleo a las personas, para los emprendedores, para las empresas. O sea, el rato que la gente tiene empleo, mejora su economía y disminuyen los otros problemas. No digo que desaparece, pero disminuye, se hace más llevable. Y entender que si es que hay una fábrica, tienen que haber gerentes y tienen que haber obreros. Esa es la realidad. Y en esa situación, la buena relación es la que nos debe mantener. Sí, vivir del pasado, yo creo que no olvidarnos del pasado, pero vivir el futuro. O sea, no olvidarnos que somos una ciudad mestiza, españoles, indígenas, y que tuvimos unas raíces y tenemos unas raíces de la quiteñidad muy propias nuestras. Los quiteños tenemos unas condiciones muy particulares. Sí. Esas evidentemente potenciales hacia las nuevas realidades del mundo de las redes, de las comunicaciones, todo lo que, pero no perder nuestra identidad, o sea, o nuestras identidades en este caso, que ya se puede hablar de esta situación, y no olvidar de que, insisto, y finalmente, el gobierno se asienta en la ciudad de Quito, y como tal merece reconocerle como tal, y no al revés. O sea, no es que Quito se asiente en el gobierno. Entonces, en ese sentido, el gobierno debe ser mucho más consecuente y condescendiente con Quito, y ahí sí le toca al alcalde reclamar esos derechos. ¿Has tomado nota, Fernando? A ver, bueno, siguen habiendo muchas cosas. Vamos nuevamente con los ejemplos de México y Buenos Aires. Y Buenos Aires tiene 2.700.000 habitantes. Es decir, en Buenos Aires, es otra ciudad. El caso de Ciudad de México tiene 8 millones y medio de habitantes, y al interior tiene 16 delegaciones que hoy día ya son municipios autónomos porque se aprobó la nueva constitución de la Ciudad de México a fines del año 2017. Y esto ha hecho que justamente se reconozca las particularidades de las 16 delegaciones que tiene Ciudad de México. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Hay personas que hablan de 24 millones de habitantes y hay otras que hablan de 42 millones de habitantes. En el caso de Buenos Aires, el conurbano que señalaba Jorge tiene 12 millones de habitantes, y hay gente que habla de la región metropolitana de Buenos Aires con 15 millones de habitantes. Esto para decirles que hoy día en América Latina no se urbanizan regiones, no se urbanizan ciudades, ya no hay un proceso de urbanización de ciudades, sino que hay un proceso de urbanización de regiones. Es una cosa absolutamente distinta. Y entonces esto nos debe llevar a replantear todas las formas de pensamiento respecto de lo urbano en nuestras ciudades, tal como ustedes han estado reflexionando, el tema cultural, el tema económico, el tema político. Pero esto hay que hacerles con el pensamiento de punta, nuevamente, no yéndose hacia atrás para tener una visión nostálgica de la ciudad, sino tener una visión objetiva de lo que está pasando. Por eso es nuevamente esta idea de la ciudad de ciudades, que ya no existe esa ciudad que Jorge reclama, que es absolutamente cierto, pero ya no existe porque los procesos en general son así. Como digo, hoy día se urbanizan regiones, ya no se urbanizan ciudades. Y entonces eso replantea sustancialmente el sentido de ciudadanía, de civitas, hablemos ya en términos así. Y obviamente nos replantea todo el tema de la polis, de la unidad, de la representación política, del gobierno, etcétera. Y en esa perspectiva, a mí me parece nuevamente que la salida clave y fundamental está en el Estatuto Autonómico, que yo espero que las personas que están ahí, que todos son amigos, conocedores de la ciudad, se involucren en este proceso para hacer los aportes que correspondan,
y toda la ciudadanía de Quito haga exactamente lo mismo para encontrar estos grandes problemas estructurales que tiene el Distrito Metropolitano de Quito. Lo que decía hace un momento, tenemos que encontrar un marco institucional para que se procesen todos estos nuevos conflictos que tiene la ciudad. Porque si no, seguiremos reclamando a personas, seguiremos reclamando a ciertos procesos que probablemente ya no les corresponde una cosa de este tipo en un momento como el que estamos viviendo. ¿Cuál es el desafío del alcalde Yunda, Jorge? Para terminar. Bueno, yo creo que el alcalde Yunda debería primero hacer un acto de contrición, ¿no? Se equivocó grotescamente en octubre, puso por delante sus adicciones políticas, concretamente su dependencia del señor Correa, a su obligación como quiteño y sobre todo como alcalde de Quito de defender a la ciudad, de llevar la protección de Quito, la bandera de la protección de Quito. Y creo que tiene que hacer un acto de contrición y tiene que, si es que no se activan procesos y él fuera destituido o derogado su mandato, como creo yo que correspondería por su acción en octubre o por su inacción en octubre, creo que él debería a este momento pues olvidarse de la demagogia. Lo veo que está en la línea esta correísta de difundir la obra física. Entonces por todos lados aparece 33 kilómetros repavimentados, 34 kilómetros repavimentados, 35 kilómetros repavimentados. Y sí, la repavimentación está bien, a pesar de que no le han pintado las líneas de tránsito como debió haberlo hecho. Pero bueno, por lo menos repavimenta. Pero lo de fondo, que es rescatar la identidad de esta ciudad, unirla, integrarla, pensar en grande, no en los perritos y en la repavimentación, sino una visión más grande. Me gustó lo que dijo Henry de que Fernando es el pensador de la ciudad, y me parece que hace falta eso. El Ecuador debería tener en general gente que piense, y nos falta en el Ecuador pensadores del Ecuador. Por lo menos es bueno que Quito tenga un pensador de la ciudad. Nos falta reflexión sobre nuestros problemas, sobre nuestras debilidades, nuestras fragilidades, y como yo decía al principio, después de 10 años de autocracia, corrupción, abusos que fueron el gobierno de Correa, los ecuatorianos no nos pusimos a reflexionar profundamente, a decir qué nos pasó para haber elegido, reelegido y soportado un gobierno así. Y después de lo de octubre no nos pusimos a pensar qué le está pasando al Ecuador para que haya un estallido de esa violencia y para que la ciudad agredida y los ciudadanos agredidos no hayamos reaccionado como correspondería. Pero creo que hay que pensar la ciudad, hay que pensar el país. Creo que tenemos que tratar de rescatar nuestra identidad nacional, tenemos que tratar o afianzarla, lo mismo y sobre todo en el caso de Quito. Y yo creo que hacer 34 kilómetros de repavimentación está bien, pero cuando quien ha hecho esos 34 kilómetros de repavimentación ha complotado contra Quito, no la ha defendido, la ha agredido siendo parte de un intento de golpe de Estado que se ensañó en Quito y los quiteños, pues me parece que es muy poca cosa. Yo creo que el señor Yunda debería hacer un acto de contrición. Pedirle perdón a Quito, no necesariamente en palabras, sino sobre todo en actos. Dejar la demagogia, dejar el populismo, dejar estas cosas propagandísticas que le pueden gustar a la gente, pero que no sirven. Y yo creo que debe asumir su posición de alcalde de Quito y ser el representante genuino, legítimo de Quito y la quiteñidad de Quito y sus valores. Y olvidarse de esta demagogia de los 34 kilómetros mal repavimentados para preocuparse de una ciudad que ha perdido identidad y que yo insisto, tomándome un poco, subiéndome sobre lo que dice Fernando Carrión del Ciudad de Ciudades, yo digo que es una ciudad, son ciudades sin ciudad y sobre todo sin ciudadanía, y creo que eso hay que rescatarlo de urgencia. Tú eres el pensador, Fernando. No, yo creo que hay mucha gente que está pensando la ciudad y está encontrando salidas. Yo simplemente agradecerles por esta posibilidad de hacer un llamamiento a todos los amigos que están ahí en la radio y a la ciudadanía para que se unan al proceso de discusión del Estatuto Autonómico que arrancará a mediados de este mes, es decir, máximo en un par de semanas. ¿Qué tenemos que discutir de ese estatuto? Todo lo que hemos estado hablando en este momento, pero que hay que darle forma de una estructura jurídica de tal manera de que
que creamos una institucionalidad que procese todos estos problemas absolutamente actuales que tiene la ciudad de Quito. Les pongo, por ejemplo, un caso. Yo creo que tener un alcalde con el 21% es absolutamente un despropósito. Quito, desde el retorno a la democracia, había tenido un nivel de polarización muy fuerte en las elecciones que sumaban más del 85% dos candidatos. Así es. Y en esta ocasión, 4 candidatos, la diferencia que hubo entre el primero y el cuarto fue de 4 puntos, que podía haber ganado cualquiera de los 4, y el que gana con el 21.35%. Esto es algo inaudito, y lo que nosotros estamos planteando en el Estatuto Autonómico es que haya la posibilidad de una segunda vuelta, que esto le daría mucho más legitimidad. En América Latina, el único caso que tiene las elecciones locales con segunda vuelta en las capitales de provincia es Brasil, y yo creo que los resultados del municipalismo brasileño han mejorado sustancialmente. También estamos pensando que tener concejales exclusivamente representantes de sus distritos electorales hace que se piense de forma atomizada y no de forma integrada en la ciudad. Entonces aquí lo que se está pensando es tener una posibilidad de representación más o menos parecida a la de la Asamblea, en términos de que haya representantes por los distritos electorales y representantes de todo el distrito metropolitano. Y así cosas de ese tipo que nosotros creemos que va en la línea de lo que más o menos les he venido planteando. A todos, muchas gracias. Gracias por todo. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad.